estudio de la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pedro. Ya hemos dicho, es una carta muy profunda. Está pequeña en su texto, ¿no? Pero es muy profunda esta carta. Ya hemos estudiado acerca de esa doctrina de la elección en los versículos 1 y 2 de esta carta. Anteriormente estudiamos la elección, vimos la importancia de ser elegidos bajo la voluntad soberana de Dios. El domingo pasado nos explicaron acerca de la esperanza viva de la salvación. Vimos la naturaleza de dicha esperanza. Nos explicaron muy bien la importancia del renacimiento por medio de la resurrección de Jesucristo para esa esperanza viva. Únicamente estoy recordando lo de la semana pasada. Esa esperanza viva para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, esperanza viva, la cual nos es reservada en los cielos para cada uno de los creyentes y será manifestada en el tiempo postrero. Es lo que la semana pasada estudiamos, y después de haber entendido la naturaleza de esa esperanza viva de la salvación, es necesario que veamos ahora el fruto que debe de causar en el creyente, y este es el tema que nos ocupa el día de hoy: el resultado de la esperanza viva de la salvación en el ser interior. Y lo vamos a abordar en los versículos 6, 7, 8 y 9. Dice la palabra de Dios, primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana te damos gracias una vez más, Padre, que nos permites cantarte, honrarte, glorificar tu santo nombre. Y ahora, Padre Santo, te damos gracias que nos permites estudiar tu palabra, leer tu palabra, Padre, en la cual queremos que nos des un corazón dispuesto a tu palabra, un oído atento, Padre Santo, y que podamos recibir el mensaje que en esta tarde tienes para cada uno de nosotros. Padre bendito, bendice tu palabra, bendice a cada uno de nosotros que te escuchamos, Padre bendito, y que tú seas quien haga la obra en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Seguramente recordarán lo que aborda Lucas capítulo 15. Si vamos rápidamente a Lucas capítulo 15, no pierdan por favor primera de Pedro, que es nuestro pasaje central. Pero en Lucas capítulo 15 se nos narran tres historias muy conocidas por nosotros. En Lucas capítulo 15 se nos narran tres historias, y en estas tres historias se ilustra muy bien lo que es la salvación. En la primera, que está en los versículos del 1 al 7 de Lucas capítulo 15, se nos habla de una oveja perdida. Nada más leamos versículos 6 y 7. Dice: y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esto es en la primera historia. La segunda es acerca de una mujer
que pierde una moneda y al encontrar su moneda, dicen los versículos 9 y 10, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. La tercera historia, muy conocida por muchos de nosotros, es la del hijo pródigo. Nos menciona a un padre que perdió a su hijo, y al regresar este hijo, el padre lo que hizo, lo tenemos en el versículo 22, dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Versículo 23, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hay un común denominador que encontramos en estas tres historias. En las tres historias nos dice que hubo gozo, hubo un gran regocijo. Es decir, la salvación y la celebración siempre van a ir de la mano. La salvación y el gozo siempre van a ir juntos. En estas tres historias encontramos ese gozo. Entonces, cuando una persona se arrepiente, es causa de gozo a los ángeles, allá en el cielo y en la iglesia. Causa gozo a Dios, causa gozo a la iglesia, causa gozo en todos lados. Y obviamente le tiene que causar gozo al redimido, al que es salvo. Entonces vemos que hay gozo, y este es el mismo tema que aborda Primera de Pedro. En este capítulo 1 de Primera de Pedro, si vamos rápidamente al versículo 5, Primera de Pedro 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación. Versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Entonces vemos cómo se nos viene hablando de salvación. Pero el versículo 6 de Primera de Pedro nos habla de gozo. Dice: en lo cual vosotros os alegráis. El versículo 8 de Primera de Pedro, capítulo 1, nos dice: os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces, el resultado de la esperanza viva de la salvación en el ser interior de la persona es el gozo, es el gozarnos. Debemos entonces entender la salvación, pero también su implicación. ¿Cuál es la implicación de la salvación? El gozo. Este tema es el que se aborda en este pasaje que vamos a estar estudiando el día de hoy. El gozo como resultado de esa esperanza viva de salvación. Y tenemos infinidad de versículos que nos hablan de esto. Voy a mencionar algunos, no los vamos a leer, nomás para aquellos que toman nota lo tengan ahí presente. Por ejemplo, el Salmo 4:1, Isaías capítulo 35, en su versículo 10, nos habla de este gozo. Isaías 61:10 nos habla de este gozo. Lucas 2:10 nos habla de este gozo causado por la salvación. Primera de Tesalonicenses 1:6 también nos habla de este gozo. Entonces, estos versículos, si los leemos, y muchos más que se mencionan en la palabra de Dios, nos recuerdan que el gozo es el resultado del regalo que Dios nos da. ¿Cuál es el regalo que Dios nos da? La salvación. Todos los que somos salvos, debemos de experimentar este gozo. Todos los salvos debemos de experimentar gozo.
Dice Primera de Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. ¿Cuándo hay que estar gozosos? Siempre. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Por qué debemos entonces de estar siempre gozosos en todo tiempo? Porque el gozo ya está inmerso dentro de la obra salvadora de Dios. Ya está ahí en la salvación. La pregunta es, entonces, ¿siempre debe de haber gozo? ¿Siempre debe de existir gozo? Entonces, ¿qué pasa cuando no estamos gozosos? Si la palabra de Dios dice que siempre debe de existir gozo y que siempre debemos de experimentar el gozo, ¿qué pasa cuando no sentimos gozo? ¿O qué es lo que está sucediendo? Gozo, dice la palabra de Dios que debemos de sentir. ¿Qué pasa cuando el pecado entra en la vida de un creyente? ¿Qué es lo que sucede? ¿Hay gozo? ¿O qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que sucede cuando hay pecado en la vida de un creyente? ¿Hay gozo en el creyente? No lo hay. ¿Hay gozo en la iglesia? No lo hay, porque ese pecado nos está afligiendo. Pero entonces debe de suceder algo en la vida de ese creyente. Vayamos al Salmo 51, muy conocido por muchos de nosotros también. Seguramente recuerdan el contexto de este salmo, y si no lo digo rápidamente por aquellos que no conocen el contexto de este salmo. Después de que David pecó con Betsabé y fue confrontado por el profeta Natán, él escribió este salmo. Conocemos todos el pecado que tuvo, sabemos todo lo que hizo: adulterio, asesinato, y entonces David pues estaba en pecado. Viene el profeta Natán, confronta acerca de su pecado, y en el versículo 12 dice David, después de haber entendido su pecado y todo lo que le estaba pasando: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Ese pecador, ese creyente pecador, al final de cuentas, ¿qué está pidiendo otra vez? El gozo de tu salvación. Ya se había arrepentido, pero le faltaba algo, ¿no? Vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces, lo que quiero mencionar aquí es que el gozo puede ser perdido a causa del pecado, o puede desaparecer por un momento a causa del pecado, pero lo que no se pierde es la salvación. Con esto no estoy diciendo que entonces podemos pecar todas las veces que queramos y de la forma que queramos. Sin embargo, la salvación tiene ya incorporada, ya está inmersa en la salvación, el gozo ya está ahí. La exhortación es que nosotros como creyentes debemos de experimentar gozo constantemente, experimentar ese gozo en todo tiempo. Pero la verdad no es así. Esa es la exhortación y eso es lo correcto, que debemos de experimentar ese gozo todo el tiempo, pero no es así. En la realidad no es así. La mayoría de nosotros no estamos llenos de gozo todo el tiempo. No siempre nos hemos regocijado. Y si recordamos y hacemos un análisis de nuestra propia vida, sabemos que hay momentos en los cuales hemos estado muy gozosos, muy contentos, pero hay momentos en los cuales no estamos gozosos, y eso es una realidad en cada uno de los creyentes. Entonces, ¿por qué la Biblia nos enseña y nos dice regocijaos siempre? ¿Acaso habrá una contradicción o qué es lo que está pasando? O la pregunta, ¿cómo podemos experimentar ese gozo? ¿Cómo experimentamos ese gozo? ¿Qué es lo que restaura ese gozo que la Biblia nos enseña? ¿Qué es lo que motiva este gozo? Es lo que vamos a tratar de descubrir en este pasaje de Primera de Pedro. Vamos a pensar un poquito en Primera de Pedro. Recordemos que los destinatarios de esta carta estaban pasando por tribulación. Ellos estaban pasando por persecución, por calumnias, por menosprecio, odio, rechazo. Ellos realmente estaban sufriendo. ¿Ustedes creen que tendrían gozo en medio de todo esto? Veamos en Primera de Pedro capítulo 2,
21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces fuimos llamados porque también Cristo padeció por nosotros. Fuimos llamados entonces a padecer. ¿Dónde está el gozo entonces? Más adelante en el 3, versículo 8, dice: finalmente ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Entonces, imagínense lo que estaban sufriendo, que el apóstol les dice que no devuelvan maldición por maldición, mal por mal. Estaba grave la situación de los destinatarios, era algo complicado, era algo difícil. Versículo 14: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Que estaban ellos padeciendo, y les dice: bienaventurados sois, porque seguían padeciendo. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Versículo 15: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Los estaban atacando y se tenían que defender con mansedumbre, no con agresividad, y reverencia ante todo el que os mande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia. En esa persecución les pedía que tuvieran buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. O sea, ellos tenían buena conducta, pero eran calumniados, era lo que estaban sufriendo. Porque es mejor, dice el 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Entonces el llamado era a padecer, era lo que ellos estaban sintiendo. Dice 4:1 de primera de Pedro: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces ellos estaban padeciendo, ellos estaban sufriendo, era lo que estaban viviendo y era lo que sufrían estos destinatarios de esta carta. Y con esto que acabamos de leer y muchos versículos más de toda la carta, de la primera carta de Pedro, podríamos preguntarnos una vez más: ¿estarían gozosos? ¿Ellos tendrían gozo en medio de esta tribulación, de esta persecución? Ya nos explicó nuestra hermana Agustín, ellos eran perseguidos porque supuestamente habían incendiado a Roma, y a donde sea los andaban buscando. ¿Tendrían gozo? ¿Estarían contentos, alegres, felices? Era un tiempo que fácilmente les podía robar el gozo a estos destinatarios, y esta es la razón por la cual el apóstol Pedro les habla del gozo, une el gozo a su salvación, les recuerda que la bendición de ser hijos de Dios mediante Cristo es que van a enfrentar dificultades, aflicciones, pruebas, y su gozo en medio de la prueba no debe de disminuir y no debe de perderse. Ellos estaban realmente sufriendo, ellos eran perseguidos, era algo que estaban padeciendo. No era fácil y sencillo para ellos, ¿no? Era algo complicado. Entonces, primera de Pedro, capítulo 1, versículos de 6 al 9, nos abren este asunto totalmente entero del gozo. ¿En qué se deben de concentrar los creyentes para recuperar su gozo cuando están en medio de los problemas? Porque problemas van a tener, pruebas van a tener, aflicciones van a tener. ¿En qué se deben de concentrar? ¿A dónde acudo para encontrar mi gozo cuando las circunstancias no son como yo quisiera que fueran? Normalmente queremos que las circunstancias sean
a mi manera, como que sea lo mejor para mí, pero en la vida no es así. ¿A dónde voy a acudir? Entonces debemos entender que el gozo no es una simple emoción superficial, como cuando estamos jugando ahí en el PlayStation y nos sentimos bien contentos porque vencimos la fase o la etapa, ¿no? No es un gozo así, no es una emoción superficial, porque ese tipo de emoción es muy breve. Se acabó el juego y paso a la siguiente fase y ya se me olvidó esa emoción. Es breve. El gozo tiene que ser algo profundo. El gozo debe de estar unido a la salvación, está unido a la fe, a la esperanza, al amor. El gozo viene de parte de Dios. El gozo viene de la relación que tenemos con el Dios viviente. ¿Cómo es tu relación con Dios? Y ahí viene el gozo. El gozo viene de una confianza profunda en Cristo, es decir, el gozo está conectado a la salvación. De ahí viene el gozo. Vamos a ver 5 puntos acerca del gozo, o 5 perspectivas que vamos a ver acerca del gozo. Yo no sé cómo sea tu vida cristiana en términos espirituales, eso tú lo sabes. Pero si no estás gozoso en todo tiempo, necesitas recuperar tu gozo. Necesitas estar gozoso en todo tiempo. Y este gozo viene de la profundidad de tu ser, viene de tu relación con Dios, no viene de las circunstancias que estés viviendo, no vienen de las aflicciones o de las pruebas que estés viviendo. Vamos a ver 5 perspectivas. La primera es que tenemos una herencia protegida. Dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. En lo cual vosotros os alegráis. La pregunta es, ¿en qué os alegráis? ¿Qué es eso que dice aquí, en lo cual vosotros os alegráis? ¿A qué se refiere? ¿Con qué es lo que nosotros nos vamos a alegrar? Dice el versículo muy claro, en lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué? En todo lo mencionado de los versículos 3 al 5, que fue muy bien explicado el domingo pasado por nuestro hermano Agustín. Eso es en lo cual vosotros os alegráis. En todo lo mencionado, versículos del 3 al 5. Está por demás explicarlo, que ya lo hizo muy bien nuestro hermano el domingo pasado. Entonces, alegráis es un término muy profundo, es una palabra fuerte, significa estar excesivamente contento, feliz, en un sentido profundo, no en un sentido de las circunstancias que estés viviendo. Este gozo o este alegráis es permanente, no es algo temporal. Jesús lo usó muy bien en Mateo 5:12 cuando les dijo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Gozaos y alegraos. Ahí Mateo 5:12 en las bienaventuranzas, ¿no? Les dijo que iban a ser perseguidos, etc. Pero ustedes gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces el llamado es a un regocijo grande, a un regocijo exagerado, a un gozo espiritual. ¿Cuál es el motivo de este gozo? Versículos del 3 al 5. Esa esperanza viva de la salvación. Esos versículos del 3 al 5, los cuales nos dicen que esa esperanza viva de la salvación está reservada en los cielos para vosotros. Versículo 4, ya está reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe hasta alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículos 4 y 5. Y aquí esa perspectiva de la herencia protegida. Es una herencia protegida que cada uno de nosotros tenemos en Cristo, y esta herencia protegida nos debe de causar gozo. Aún en medio de la tribulación, de las angustias, de lo que estés viviendo, ya que Dios, mediante su gran misericordia, dice, nos ha hecho renacer para una esperanza viva.
una esperanza que recibiremos a futuro, una herencia eterna, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, la cual no podemos perder porque la palabra de Dios dice que está ahí reservada. ¿Se acuerdan lo que nos explicó nuestro hermano Agustín de reservada? O sea, no te puedes sentar ahí, ya está apartada para él. Nadie la puede ocupar, nadie te la va a quitar. Esa ya está ahí reservada en los cielos para cada uno de los creyentes. Y los creyentes dicen que estamos guardados por el poder de Dios hasta el tiempo postrero. Entonces esa esperanza está guardada en los cielos y el creyente está también guardado. O sea, no se va a perder nada, no hay problema. Y en base a esta herencia protegida es que debemos de estar nosotros siempre gozosos. Si no lo estás, si no estás gozoso, entonces la pregunta es, ¿dónde estás buscando tu gozo? ¿En dónde buscas el gozo? ¿En las circunstancias que vives? ¿En el dinero? ¿En las riquezas? ¿En los estudios? No sé, ¿en qué la estás buscando? Si lo estás buscando en este tipo de cosas y en las circunstancias, tienes que estar seguro que las circunstancias te van a traicionar. ¿Lo estás buscando en la esperanza viva de la salvación? Si lo estás buscando en la salvación, en tu propia salvación, entonces nada puede tocar tu gozo. Por lo tanto, debemos de quitar los ojos de este mundo, debemos de quitar nuestros ojos de las circunstancias y debemos de poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí deben de estar puestos nuestros ojos. Pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Eso nos debe de quedar claro. Tenemos la promesa de una salvación plena y eterna, la cual está guardada en el lugar más seguro del universo. ¿Saben dónde? En un banco, en una caja fuerte. No, está guardada en el cielo de Dios. ¿Y allá quién va a llegar? Nadie. Nada se puede perder, está guardada en el cielo, está reservada, está ahí esperándote. Y estamos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Entonces está guardada ya en el cielo esa salvación eterna y estamos aquí guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Qué puede alterar eso? Si quien se encarga de cuidar y de guardar es Dios. Lo que hacemos es estar en espera de ese momento inevitable cuando vamos a recibir esa herencia. Ese debe de ser nuestro anhelo, ese debe de ser nuestro gozo y va a provocar un gran gozo, aún en medio de las tribulaciones, porque hay algo reservado para nosotros. No estoy diciendo con esto que los problemas, la angustia, el dolor, la tribulación y todo lo que ustedes quieran mencionar se acabarán, o que tal vez los vamos a quitar, o que tal vez alguien va a venir y nos los va a quitar. Lo que estoy diciendo es que debemos de cambiar el rumbo de nuestra mirada, que no veamos nuestros pesares, que no veamos lo que pasamos o lo que sentimos, sino que cambiemos nuestra mirada a esa herencia protegida, a esa herencia que ya está ahí reservada en los cielos para cada uno de nosotros. Y esa es la primera perspectiva que debemos de tener nosotros para mantenernos gozosos. La segunda es una fe probada. Dice el versículo 6 de primera de Pedro: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y vean, hemos venido hablando de concentrarnos en esa herencia protegida como fuente de gozo, esa herencia protegida que nos debe de motivar a estar gozosos, y ahora nos encontramos con la aflicción de diversas pruebas. Y en medio de dichas pruebas también debe de haber gozo. Debe de haber gozo en medio de las pruebas. Algo que nuestra lógica humana como que no checa, como que no cuadra y es algo complicado y difícil,
porque todos los que hemos vivido pruebas dirán ahorita, pero no he podido, no es una realidad, no sucede, ¿qué pasa? ¿Por qué no me puedo gozar en medio de las pruebas o qué está sucediendo? Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Con esa herencia protegida, nos gozamos en el futuro y pensamos en el futuro, pero con las pruebas debemos de gozarnos en el presente. ¿Cómo? ¿Acaso nos gozamos en las pruebas? ¿Quién se goza cuando está en medio de una aflicción? ¿Quién se goza en medio de un problema? Humanamente es algo imposible. Humanamente, es decir, es algo ilógico estar diciendo, me pasa este problema, este y este problema, pero estoy bien contento. Es complicado, es difícil, pero debemos de gozarnos. No a pesar de las pruebas, porque las pruebas nos van a atosigar, nos van a atormentar, sino debido a la prueba que estamos viviendo. Pero ¿cómo o por qué debemos de gozarnos debido a esa prueba que estamos viviendo? Dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Normalmente, las tribulaciones, las pruebas, nos van a robar el gozo. Eso es algo que vivimos y experimentamos. Pero no debe de ser así. Dios nos trae las pruebas a nuestra vida, el tipo de prueba que sea, para probar nuestra fe, para pulirnos como a ese oro que menciona este versículo. ¿Tienes pruebas? ¿Has tenido pruebas? Creo que todos las hemos tenido alguna ocasión y las hemos vivido. Gózate, alégrate, porque el Señor está trabajando en ti. El Señor está haciendo su obra en ti, te está puliendo. Pedro nos venía hablando aquí del futuro, pero ahora pasa al presente. Cuando estemos bien en todos los sentidos, cuando estamos bien, nos gozamos de saber que tenemos esa herencia protegida a futuro. Pero cuando vienen las pruebas o los problemas, tal parece que esto se nos olvida. Y en esa realidad presente, llenos de debilidad, de duda, cuando la incertidumbre nos está afectando y no sabemos qué hacer, ni qué decir, ni cómo actuar, en ese momento comenzamos a perder el gozo, porque la prueba nos está atormentando. Pero en medio de esa situación, vemos lo que nos enseña este versículo 6. Este versículo 6, tan sencillo que se ve en su escritura, pero tan profundo, dice el versículo 6, nos dice 4 cosas muy importantes. La primera es que el problema no dura, es corto, es breve. Por un poco de tiempo, dice el versículo 6, por un poco de tiempo. Entonces el problema es temporal, el gozo es permanente. El problema es por un momento o por un ratito, por ese ratito que dura nuestra vida física aquí en la tierra, pero el gozo es permanente por una eternidad en Cristo. Entonces, ese problema que dura un ratito, ese ratito de nuestra vida aquí en la tierra, se va a ir con esta vida, y al morir nosotros, se acabó esa aflicción. Pero el gozo es permanente, es por una eternidad. Entonces, allá hay un elemento más por el cual debemos de tratar de estar gozosos en la tribulación, porque sabemos que es por poco tiempo, por un poco de tiempo. Ahora, el problema o la tribulación sirve para un propósito, dice el versículo 6, si es necesario, lo cual quiere decir que cumple un propósito. Ahora, ¿cuál es ese propósito? Desarrollar una fortaleza perseverante en nuestras vidas. Entre más problemas tienes y más cosas te están ahí atormentando, y a pesar de que te quebrantas en ese momento,
sales más fortalecido. Sales más fortalecido porque el Señor está contigo. Sales más fortalecido porque estás superando la prueba. Y dice Primera de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces te van a fortalecer las pruebas. Ese es el propósito. Sin embargo, hay un elemento más en este versículo 3, que el problema o la tribulación va a traer siempre dolor, algo que no podemos evitar. Cuando tenemos problemas tenemos dolor, porque dice, tengáis que ser afligidos. Dios sabe que el problema trae dolor, Él lo sabe muy bien, y esa es la razón por la cual nos trae las tribulaciones a cada uno de nosotros. Se está hablando aquí de esa angustia mental, no solo la física, también a veces hay dolor físico, pero de ese dolor mental, físico, de tristeza, decepción, ansiedad, porque el problema siempre va a traer dolor, siempre. Y entonces este es el punto medular de las pruebas. Dios nos aflige con ese dolor para alejarnos del mundo y entonces acercarnos a Él. Porque cuando estamos bien y de maravilla, nos alejamos de Dios y andamos más cerca del mundo. Porque nos gustan los deleites del mundo. Porque es fácil estar en el mundo. Te estás yendo mucho al mundo, entonces Dios te va a afligir para que te acerques a Él, para que busques a Dios. Y entonces Él nos va a limpiar de nuestro pecado. Nos va a reafirmar para que seamos más útiles para Dios. El dolor es necesario porque cuando estamos bien nos olvidamos de Dios. Y esto nos debe de causar gran gozo aún en medio del dolor. Una cosa más en este versículo 3, el problema no debe de disminuir el gozo. Dice el versículo 3 que habrá diversas pruebas, el versículo 6, diversas pruebas. Entonces el problema viene de diversas formas. Las pruebas, las tribulaciones, el dolor viene de diversas formas. Lo que para mí me causa un gran dolor y una gran tristeza y es una gran aflicción, a lo mejor para Él no. Pero tampoco nos debemos de victimizar. A cada quien nos llega nuestro dolor de diferente manera y de acuerdo a lo que necesitamos. Es decir, el problema y la aflicción y las pruebas son diversas, de diferentes formas, de diferentes maneras. Pero la gracia de Dios también es diversa y de diferentes formas para que pueda suplir a todos. La gracia de Dios siempre va a encajar en tu problema, en tu prueba, por muy fuerte que sea. El problema o las diversas pruebas no deben de disminuir tu gozo. Tal vez no lo expreses, pero no deben de disminuir tu gozo. ¿Por qué? Ya leímos el versículo 7. Nos está ¿qué? Probando, nos está refinando, nos está ahí cuidando. Entonces las pruebas, si sabemos que son para refinarnos, para fortalecernos, nos van a causar gozo. Nos van a causar ese gozo. La razón por que las pruebas vienen es para fortalecernos. No deben de quitarnos el gozo. Las pruebas deben de producir gozo. ¿Por qué? Porque si pasas la prueba, su fe se vuelve aprobada. Entonces las pruebas aprueban la validez o la legitimidad de nuestra fe. Si usted pasara una vida relax, buena, bonita, como decimos, de color de rosa, así excelente, su fe nunca sería probada. Y entonces usted no sabría si su fe es real o no es real. Por eso son necesarias las pruebas. Necesitamos las pruebas para saber si realmente soy o no soy de Cristo. Y por eso es que si te llegan pruebas, gózate porque el Señor te está ahí afinando, te está puliendo. Dice que
las pruebas vienen a nuestras vidas para que, sometida a prueba nuestra fe, lo dice el versículo 7, le pase lo mismo que al oro. Viene el fuego para quemar la escoria del metal, quedando únicamente el oro puro, lo que es verdaderamente oro. Así viene la prueba para revelar si hay algo genuino en nosotros, si hay algo real en nosotros. Y entonces, cuando el fuego ha terminado de quemar, si hay algo, si realmente hay algo, lo único que quedará es tu fe pura, así como el oro puro. Por eso son necesarias las pruebas. Y nos afligen y nos duelen, pero gozados en medio del dolor. El propósito de Dios en el problema, o en la prueba, o en la aflicción, en la tribulación y en lo que tú estás viviendo y padeciendo, es probar tu fe. Ese es el propósito de Dios, probar tu fe. ¿Para quién? ¿Para Él? ¿Ustedes creen que Dios necesite saber con seguridad si nuestra fe es genuina o no? Él ya lo sabe. ¿Acaso Dios necesita hacer algo para descubrir si nuestra fe es real? No, Él todo lo sabe. Él conoce nuestros corazones. Él sabe si tú eres de una fe genuina, si eres realmente creyente o no lo eres. Él ya lo sabe. Él no necesita hacer nada para descubrir esto. Él sabe lo que hay en ti. Él sabe lo que sientes. Él sabe lo que tienes. Entonces, ¿a quién beneficia esa prueba? A cada uno de nosotros. A nosotros nos beneficia. Dios prueba a la persona para revelar si su fe es real, pero para revelárselo a la persona. Es decir, el fuego equivale a las pruebas y el oro equivale a tu fe. Y nada más. ¿Será tu fe real? ¿Cómo? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Seguramente se acuerdan de la historia de Abraham y su hijo en el monte Moriah. Imagínate a tu hijo que tanto amas y que tanto quieres. Dios te dice: sacrifícalo. Sacrifícalo para mí. Mátalo. Y tú lo tienes que matar, y todavía no tienes que quemar porque es un sacrificio, es un holocausto. ¿Quién de nosotros lo haría? ¿Hemos pensado acaso alguna vez en esto de Abraham? Y sabemos la historia, y Abraham obedeció, iba tan seguro, estaba ahí, ya estaba en el momento de sacrificar a su hijo, y estaba ahí, y él estaba seguro que lo iba a hacer. ¿Por qué? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Recuerdan que ese hijo era el hijo de la promesa? ¿Cómo voy a matar al hijo de la promesa? Mataré al otro si tú quieres, pero a este no. O mataré lo que tú quieras, pero a este hijo no. Y a pesar que hasta este momento todavía no se hablaba de resurrección, su fe de Abraham estaba siendo tan probada que yo creo que él pensaba que iba a resucitar otra vez a su hijo mismo, porque era el hijo de la promesa. Tal vez eso estaba pensando Abraham. ¿O qué estaba pasando con Abraham? Porque él iba tan decidido a sacrificar a su hijo. Y justo cuando lo iba a hacer, ¿qué es lo que sucedió? Dios lo detuvo. Su fe fue probada. Así es como Dios prueba la fe de cada uno de los creyentes. De una u otra manera, por medio de un problema, por medio de algo, pero lo va a suceder. ¿Qué pasa cuando hay enfermedad en el mundo? Buscan a los mejores médicos, invierten la mejor cantidad de dinero, van a donde sea, pero quieren hacer algo y buscan por todos lados. ¿Y el cristiano qué hace? Se pone a orar. Nuestra fe es probada en todo tiempo. Entonces, tenemos que ser probados en nuestra fe. Ahora, el apóstol Pedro está utilizando el oro como una analogía. ¿Por qué? En aquel entonces el oro era
un bien estándar que se manejaba en aquel entonces. Era el más valorado. El oro era el que era como el símbolo de los negocios, era el cambio, era todo. El oro era lo máximo en aquel entonces. El oro soporta la prueba de fuego para ver que realmente fuera puro, pero el oro no soporta la prueba de la eternidad. El metal es quemado para que quede el oro puro. La fe probada es más preciosa que el oro puro, lo dice el versículo 7. La fe probada es más preciosa que el oro puro. Entonces, así como el fuego separa el oro verdadero y el oro falso, así Dios usa el sufrimiento, el dolor, para separar la fe verdadera de esa supuesta profesión superficial de mucha gente que decimos: soy cristiano, pero sus hechos no lo reflejan. Por eso las pruebas vienen a la persona. La fe verdadera, genuina, es más preciosa que todo el oro del mundo. ¿Tu mente alcanza a estimar esto? ¿Alcanzas a contabilizar esto? ¿Alcanzas a ver el valor de esa fe probada? ¿La alcanzas a dimensionar en tu mente? Es algo difícil. ¿Cuánto vale algún metal o alguna joya de oro, no? Y hablan de quilates y no sé qué tanto. Ahora todo el oro de todo el mundo. ¿Nuestra mente alcanzará a dimensionar esto? Por lo tanto, debemos de darle la bienvenida a las pruebas, sabiendo que nuestra fe está siendo probada. Pero hay una perspectiva más, ese honor prometido. Vayamos al versículo 7. Dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tercer perspectiva para aquellos que están tomando nota: un honor prometido. Nos gozamos en una herencia protegida porque sabemos que está ahí guardada nuestra herencia en el cielo. Nos gozamos en una fe probada porque sabemos que el Señor nos está puliendo y ahora tenemos un honor prometido. Vean, el Señor es magnífico con sus hijos. Es lo que Dios tiene para los creyentes en el futuro. Es decir, la fe que pasa la prueba es la fe que será hallada, dice, para resultar en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, la prueba de la fe no es el propósito. La prueba de la fe es el medio para llegar al propósito. Ahora, ¿cuál es el propósito? La alabanza, la gloria y la honra que ha de ser manifestada cuando Cristo venga. Esa es la meta de la recompensa eterna. Entonces, el gozo es debido a nuestra salvación. Cuando somos salvos, nos gozamos. Se goza la iglesia, se goza Dios, se gozan los ángeles, todos se gozan. También nos gozamos en medio de las pruebas porque son la manera de probar nuestra fe y porque sabemos que una fe probada y aprobada será honrada. La fe será honrada. Dice el versículo 7 al final. Ven cómo dice el versículo 7 al final. Sea hallada en alabanza, gloria y honra. No dice que alabaremos, glorificaremos y honraremos a Dios. No dice eso. Claro que lo hacemos y lo haremos. Dice que nosotros seremos hallados, debido a nuestra fe, dignos de alabanza, gloria y honra. Es lo que está diciendo de nosotros. ¿Cuándo? Cuando sea manifestado Cristo. Hasta ese momento. Esta es la recompensa que Dios nos concede. Cuando sea manifestado Cristo.
Dice el capítulo 2, versículo 20 de Primera de Pedro: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados, y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces estamos llamados a sufrir, a ser probados por Dios. Siempre vamos a estar llamados a esto. La fe verdadera, la fe genuina, recibe alabanza de parte de Dios. Pero la fe verdadera y genuina es un regalo que Dios nos da. No es porque yo sea muy inteligente y muy bueno. Es un regalo que Dios nos da. Entonces ahí está lo magnífico de nuestro Dios, lo grandioso de nuestro Dios. Él nos da la fe y después de que nos regala la fe, todavía nos alaba por ese regalo que nos dio. ¿Alcanzamos a mencionar lo grandioso de nuestro Dios? Lo maravilloso que Dios tiene para nosotros. ¿Cuándo sucederá esto? Cuando estemos cara a cara con Él. En la manifestación de Jesucristo, dice el versículo 7. Es decir, no solamente le alabaremos, sino que también recibiremos alabanza de Dios. Dios es tan grande que no solo nos da la salvación y dice: ahí está, ya eres salvo, ya no te preocupes, sino que también nos concede esa alabanza de Él. Es algo tan maravilloso, es algo tan grandioso. Si seguramente recuerdan Mateo capítulo 25, en esa parábola de los talentos, cuando el Señor les da un talento, se va, regresa y los trae a cuentas y les dice al final de todo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Es algo tan maravilloso que vas a recibir recompensa, vas a recibir alabanza de parte de Dios. Entra en el gozo de tu Señor. Él te está reconociendo que eres buen siervo y fiel. Él lo está reconociendo. Ahí está esa alabanza verbal que Dios va a hacer de esa fe genuina de cada uno de los hijos de Dios. Gloria es la otra palabra que viene aquí. Es la segunda palabra que está aquí. Dios nos va a dar la gloria. Es decir, no solo nos da la salvación, también nos da parte de su gloria. Seguramente recuerdan Juan 1.14, vamos a Juan 1.14 para ver acerca de la gloria de Dios. Hay muchos versículos que nos hablan de esto también. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Su gloria fue compartida, su gloria fue manifestada, su gloria siempre estuvo presente. La gloria de Dios siempre está ahí. Y Dios nos da también esa gloria. Nos comparte, o nos compartirá más bien dicho, de su gloria. Siempre va a ser así porque el Señor es grande, es misericordioso. Y ahora vayamos a Romanos capítulo 2. Dice 2.5 de Romanos: pero por tu fuerza y por tu corazón no arrepentido, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 6: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. 7: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Es decir, nos va a compartir de su gloria. Versículo 10: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces nos va a compartir de su gloria.
nos va a dar de su gloria. No está escatimando nada a Dios en sus hijos, no escatima nada en esa fe genuina. Te toca pensar a ti si te tocará recibir esto o no. La otra palabra que viene en primera de Pedro es honra, alabanza, gloria y honra. Entonces Dios nos va a dar también honra. Nos va a dar honra debido a nuestro servicio prestado a Él. Él es tan maravilloso que nos da alabanza, gloria y honra. Es maravilloso nuestro Dios y muchas veces nos cuesta trabajo entender esto, reconocer esto de Dios. Nos dará alabanza por medio de ese reconocimiento verbal y te va a decir, bien ser siervo fiel, ven para acá, buen siervo. Nos va a dar la gloria si nos hace, porque nos vamos a hacer semejantes a Él y le podemos ver cara a cara, pero nos va a dar la honra. Nos va a dar la honra y vamos a ver esto en Apocalipsis capítulo 22. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22:12: He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Vean, alabanza, gloria y honra nos va a dar Dios. Nos va a dar todo esto. Es decir, Dios no se queda únicamente con la salvación y ya. Nos da todavía más, nos da recompensa. Entonces esto que acabamos de mencionar realmente es maravilloso. Vemos lo magnífico que es Dios. Dios es el único de recibir alabanza, gloria y honra, porque es el único Dios santo y perfecto. Pero nos dará esas tres cosas también a nosotros. Y Él es el único, Él es el digno. Únicamente tenemos que esperar. Únicamente tenemos que esperar. Dice primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Lo único que nos resta es esperar. Admirable es nuestro Dios, grandioso es nuestro Dios. Por tanto, debemos de gozarnos en su presencia. Nada más nos queda esperar. Con esto en nuestra mente, las pruebas nos podrán quitar nuestro gozo. Nos van a doler, las vamos a sentir, pero nos podrán quitar nuestro gozo. La prueba de nuestra fe es aquí en la tierra, aquí la vivimos. Si es hallada genuina aquí, será recompensada de manera gloriosa allá en el cielo. Es probada aquí, pero es recompensada allá donde está nuestra ciudadanía, porque aquí somos peregrinos y extranjeros. Entonces hay que esperar el apocalipsis de Jesucristo y nada más. Entonces la prueba de la fe nos va a demostrar si es aprobada o no, y nos va a resultar en ese honor prometido cuando Cristo sea manifestado. Tres cosas que hemos venido viendo acerca del gozo. La cuarta perspectiva es que tenemos una comunión personal. Versículo 8 de primera de Pedro capítulo 1 dice: A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces el gozo viene de tener una comunión personal con Cristo. Y esta comunión personal deriva de una relación profunda con Dios. Con ese Dios que no hemos visto, pero creemos en Él. Confiamos en Él y le amamos a Él, pero no lo hemos visto. Pedro reconoce algo aquí muy grande en sus lectores. Él les reconoce la gran fe que tenían estos destinatarios, estos que eran perseguidos. Les reconoce la gran fe que ellos tenían, porque aún en medio de la aflicción
ellos seguían firmes en su fe. Los estaba exhortando. Ellos nunca habían visto a Cristo físicamente, pero su fe era muy fuerte. No le habían visto. Pedro vio a Cristo. Pedro, el apóstol Pedro, vivió con él y tuvo momentos de debilidad, que bien lo sabemos del apóstol Pedro. Ellos no lo habían visto como Pedro lo vio, pero lo amaban. Tomaron esa decisión de amar a Cristo. Y esa es la relación íntima que se debe de tener con Cristo. Y cuando se tiene esa relación íntima, va a causar gozo. Va a causar siempre un gran gozo. Hay una comunión personal, hay una relación íntima llena de amor que se genera en Dios. ¿Por qué? ¿Quién amó primero a quién? ¿Nosotros a Dios o Dios a nosotros? Dios a nosotros, y después nosotros le amamos a Él. Esa es la esencia de la vida espiritual de un creyente, amar a Cristo. La pregunta es, ¿le amas a Cristo? ¿O qué tanto le amas a Cristo? Seguro estoy que la respuesta de nuestras mentes es, yo le amo mucho. Yo le amo bastante. Ahora, ¿qué tanto se lo demostramos a Dios? ¿Qué tanto le demostramos nuestro amor a Cristo? Eso ya cada quien lo sabe. Un verdadero creyente es aquel que ama a Dios. Ese es un verdadero creyente. Sin haberle visto, pero cree en Él. No le hemos visto, pero ama a Dios. Se regocija, se goza en una herencia protegida que está ahí reservada en los cielos, en una fe probada, en un honor prometido que está también ahí esperando, y en una comunión personal. Una relación con Cristo, la cual nos da, dice el versículo, una alegría con gozo inefable y glorioso. Eso de gozo inefable quiere decir que es un gozo que no podemos describir, que no hay palabras para describir ese tipo de gozo que vamos a experimentar, que vamos a sentir. No lo podemos describir, a veces es tan complicado describirlo, está por encima del lenguaje humano, que es muy difícil describirlo. Es un gozo inefable, es tan divino o tan inefable que excede el poder del pensamiento humano y de las palabras. Eso es lo que pasa. Ese gozo que a veces no alcanzamos a entender. Y es glorioso porque es dado de manera sobrenatural. Es un fruto del Espíritu Santo, ahí lo dice en Gálatas capítulo 5. Nuestro gozo es la radiación de un gozo celestial. Es lo que hay en el cielo, y en esto es que nosotros nos debemos de regocijar. En que podemos tener una relación personal con Cristo, en que podemos acercarnos a Cristo con toda confianza, en que le amamos a Cristo, en que Cristo nos amó primero. Eso nos debe de causar gozo. Dice que no le han visto, pero su fe era grande. Pedro le había visto y sabemos sus momentos de debilidad. Obviamente a estas alturas, cuando el apóstol Pedro escribe esto, pues ya era otra cosa en su vida, ¿no? Pero tuvo debilidad. Entonces tenemos esa comunión personal con Cristo. Y la quinta perspectiva es que tenemos una liberación profunda. Dice el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. A pesar de que todo lo que hemos venido viendo, hemos venido hablando, a excepción de las pruebas, es todo a futuro. Si se dan cuenta, todo nos está hablando de que va a ser manifestado a futuro. Esa herencia protegida se nos dará a futuro. Ese honor prometido se nos dará a futuro. Todo viene siendo a futuro, a excepción de las pruebas. Y ahora regresamos con este versículo al tiempo presente. Y como resultado de nuestra fe genuina, obtenemos aquí en la tierra la salvación de nuestras almas. Aquí. Por eso dice el versículo, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y solamente aquí en la tierra es el único espacio que tenemos de oportunidad para
recibir la salvación. No hay otro espacio, no hay otro lugar. Después de que ya no estés aquí en la tierra, ya no tienes oportunidad de recibir a Cristo. Ya no tienes la oportunidad de la salvación de tu alma. Es decir, en otro lado ya no hay oportunidad. Solamente aquí, en esta tierra. Entonces lo que estamos hablando aquí en este versículo es de nuestra salvación en tiempo presente, en estos momentos. El resultado presente de nuestra fe probada es la liberación continua y profunda que estamos disfrutando aquí en esta tierra. Nos libera del pecado cuando somos salvos, nos libera de las angustias del mundo. Estamos en el mundo, pero el pecado ya no tiene dominio sobre el creyente. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Esto nos debe de causar gozo. Gozo no solo en el futuro, no solo en lo que vamos a recibir en el futuro, sino también en el presente, debido a esa liberación o salvación de nuestras almas. Por eso estamos hablando de una liberación profunda. Hemos sido liberados del pecado. Y de esta manera podemos ver que el resultado de la esperanza viva de la salvación es y debe de ser el gozo. El gozo en el corazón del creyente, el gozo en la vida del creyente, el gozo de saber que tenemos una herencia protegida, el gozo al saber que le podemos agradar por medio de una fe probada y aprobada, el gozo de esperar en un honor prometido, el gozo de disfrutar una comunión personal con Cristo y el gozo de esa liberación profunda del pecado en este tiempo presente. Estimados hermanos y estimadas hermanas, necesitamos disfrutar del gozo del Señor. Necesitamos buscar del gozo del Señor. Así que para terminar vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, por favor. En cuanto lo obtengan, se ponen de pie, por favor. Juan capítulo 15. Y nos dice el Señor en Juan capítulo 15, con este vamos a terminar, con este versículo, y después vamos a hacer una oración. Dice Juan capítulo 15, versículo 11: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Oremos. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias por este tiempo que tú nos das, Padre. Padre bendito, te damos gracias porque una vez más nos enseñas acerca del gozo, ese gozo que debemos de experimentar, Padre bendito, en tu presencia, debemos de experimentar en ti, Padre. Te rogamos, te pedimos que nos des ese gozo en nuestras vidas, ese gozo constante, ese gozo para siempre, a pesar de pruebas, de aflicciones, Padre, que sabemos que nos atormentan las tribulaciones, Padre. Te pedimos que nos ayudes a experimentar este gozo que tú nos das, que nos enseñes a buscarlo en ti, a buscarlo en Cristo, Padre, y que podamos experimentar este gozo inefable, este gozo glorioso, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.